Tras 4 años de espera, al fin ha llegado el Mundial, una de las mayores celebraciones deportivas de nuestro planeta, añadiendo a la colección un nuevo trío de mascotas que se unen a las que durante 60 años han representado países, eventos y estéticas. ¿Quieres conocer la historia de las primeras mascotas mundialistas, cómo se crearon, sus polémicas y cuáles fueron más populares mientras nos centramos en sus publicidades y merchandising? Pues ponte cómodo que comenzamos. Por una vez, y que nos sirva de precedente, no nos vamos a ir a los orígenes de todo, ya que para comenzar nuestro viaje dejaremos la Copa del Mundo de Uruguay del 1930 a un lado. Visitaremos entonces la octava, que se dio en 1966 y que previa elección en 1960 había acabado teniendo a Inglaterra como anfitriona. Antes de este año, los mundiales no habían tenido mascota por un motivo sencillo: todo el esfuerzo de los mismos estaba centrado en el ámbito futbolístico, no se daba dinero ni a marketing ni a merchandising, aquí se venía a jugar al fútbol y a nada más, ni siquiera se retransmitían por la tele. Todo cambió en 1965. El comité británico contactó con Walter Tagwell para que le ayudase a negociar las licencias de la insignia oficial del torneo, pero este, que había alcanzado un éxito enorme hacía no mucho licenciando a los Daleks del Doctor Who, pensó que un personaje comercializable ayudaría muchísimo a que el mundial fuese más rentable. Entonces el artista Reginald Hoy y su compañero de trabajo Richard Cooley, trabajando ambos para Tagwell, fueron encomendados con la misión de crear una mascota que pudiese causar una explosión de merchandising y que diese algo más para vender aparte de camisetas. Según sus dos creadores, la creación de la mascota se dio en 10 minutos y tuvo dos pasos claros. En los primeros 5 minutos decidieron que un león era mejor representación inglesa que un bulldog, y en los siguientes 5 Reginald simplemente lo dibujó, ni más ni menos, así de sencillo. Si echamos un vistazo a la mascota, nos encontraremos a un pequeño leoncito, el animal nacional de Inglaterra, con una melena bastante geométrica, los ojicos cerrados y una equipación con la Union Jack y World Cup en todo el centro, que serviría como primera parte de su nombre completo, ya que oficialmente se llama World Cup Willy. Su nombre hace referencia al jefe administrativo E.K. Wilson y se presentó oficialmente en julio del 65 para una recepción brutalmente positiva. Era la primera mascota, el primer mundial en el que Inglaterra, un país amante del fútbol, era anfitriona, y tanto a los niños como a los adultos le encantó. La cantidad de merchandising que se hizo de él es una puñetera locura. Hay una página llamada worldcupwilly.com que recopila todo lo que puede y podemos encontrar figuras, pegatinas, llaveros, parches, joyas, dulces, estampas, puzzles, peluches, hasta máscaras. Es un gigante de la mercadotecnia. Quiero centrarme en las figuras y peluches. Me encanta cómo traducen al 3D el pelo geométrico, por ejemplo en esta hucha o en este juguete de madera, porque con los peluches simplemente hacían leoncitos normales. La marioneta de mano esta está bastante rareta y no tiene nada que ver con su equipación, y luego están estos que ni lo intentan imitar. En el primero parece que tiene rasta y el segundo parece Winnie the Pooh con el pelo negro. Y como no, estamos en Inglaterra hace 60 años, así que aquí lo tenéis publicitando tanto cerveza como cigarro. ¿O imagináis a algún futbolista acercándose tan siquiera a promocionar algo tan nocivo como el tabaco? Una cosa es consumirlo, como Sciesny, pero salir en una cajetilla es solo cosa de la época. Y aviso, todas las mascotas tenían ropa, camisetas con la mascota estampada y demás. Son aburridas, es difícil saber si son antiguas o actuales, así que no voy a mencionarlas. Pero el rey de la jungla no solo apareció en productos, sino que empapó todas las bases de la cultura pop del país. Apareció en publicidades de televisión y radio Philips, tenía club de fans con artículos exclusivos e incluso hubo una corta etapa en la que tuvo cómics en los periódicos. Son todo cómics de una página, con Willy jugando al fútbol y siendo muy mono, muy tontorrón y muy británico, como este en el que juega él solo, y cuando le preguntan si juega porque quiere 11 medallas para él, dice que no, que juega sin equipo para poder beberse 11 tés. También tiene un par jugando al minifútbol soplando pelotas de papel con pajitas, no sé si será algo popular por Reino Unido, pero son muy graciosos y simpáticos, y le dieron una personalidad enorme a la mascota. Incluso Lonnie Donegan le escribió una canción bastante pegadiza, aunque no fue muy popular, alcanzando solo el puesto 54 en los rankings en su pico. Aún así, de todo lo que he leído de Willy, la cosa que más me llama la atención es su aparición en la vida real. No tiene anuncio animado, una pena, pero hay vídeos donde lo podemos ver salir de un coche y sinceramente son tan antiguos y se ven con tan baja resolución y en blanco y negro que dan hasta miedo. Miedo que se te quita cuando ves que detrás de ese disfraz se encontraba George Claydon, uno de los actores con enanismo más famosos de todo el país, cuyo papel más importante sería el de un palumpa en la película de Willy Wonka del 71 y que estuvo encantado con el papel. George
George fue Willy durante años, hasta después del Mundial. Fue a todos los partidos a animar, más tarde estuvo en decenas de partidos benéficos y elevó a la mascota aún más, que entre ser el primero y pertenecer a la selección no solo anfitriona, sino que acabó ganando el Mundial, alcanzó un estatus legendario. 4 años después aterrizaríamos en México para nuestro siguiente Mundial, que tiene como característica muy importante que fue el primero emitido a color en televisión, y tras el exitazo de Willy, las expectativas sobre la mascota, que ahora eran un obligatorio, eran muy altas. Originalmente la mascota sería diseñada por el estadounidense Lance Wyman, que ya había hecho grandes trabajos por el país como el logo de los Juegos Olímpicos del 86 o los iconos del metro, y que presentó un águila geométrica y plana nacida de un huevo en forma de balón de fútbol que se llamaba Pico, cosa que gustó y fue aceptada. Pero aunque Pico empezó a imprimir material y a expandirse, hasta había dibujos de él disfrazado de todas las selecciones del mundial, algunos directivos pensaban que chocaba mucho con Willy al no ser nada expresivo y querían hacer algo que pareciese igual de bonachón. Esta queja la escuchó el publicista y dueño del club de primera división Atlante, Fernando González, alias Fernandón, quien acudió a Guillermo Cañedo, presidente del comité organizador, para presentarle una nueva idea. Este era Juanito, diseñado por Juan González Martínez, un niño mexicano de 11 años, sonriente, regordete, con la equipación del país, con un sombrero de charro en el que se podía leer México 70, era un estereotipo andante y en los mundiales eso es lo que vende. Juanito le encantó a Guillermo y a toda la organización, por lo que le dieron patada a Pico, que ni siquiera se considera mascota oficial, y empezaron a colocarlo donde pudieron para popularizarlo. No tuvo anuncio animado, o al menos no que se conserven. En principio estaban las retransmisiones de la tele como en marcadores e imaginería de las cadenas, lo he encontrado en unas luces de la época en carteles y estatuas, tuvo unas cuantas figuras, llaveros y peluches, pero su merchandising ni rozó al de Willy, que curiosamente seguía siendo tan popular que le pusieron a él un sombrero parecido al de Juanito, una camiseta verde y siguieron vendiendo productos y figuras 4 años después de su creación. Aún así, Juanito alcanzó bastante popularidad y es muy querido en el país, solo que sinceramente, aunque Pico no me encante, me parece feísimo lo que le hicieron a Lance y creo que merece su lugar como mascota mundialista, aunque sea de Strangi. Para 1974 viajaríamos a una Alemania federal, ya que en esta época aún estaban divididas, que presentó una de las mascotas más entrañables y a la vez más políticas de todas las que ha habido, ya que de la mente del artista Horst Schaffer tenemos a Tip y a Tap. Tip y Tap eran dos hermanos de 9 años que habían nacido el 23 y el 24 de agosto, siendo esta pequeña diferencia la base de su diseño. Uno era moreno y el otro rubio, el primero era bajo y el segundo alto, Tip tenía la cabeza redonda mientras que Tap la tenía alargada. Si esto lo hubiese dibujado Oda nos indicaría que Tap es más fuerte, pero el vídeo de Power Scaling de mascotas del mundial me lo guardo para un día especial. Su nombre viene del juego Tip Top, donde debías tocar con tu pie el pie del rival antes de que él hiciese lo mismo, y normalmente los niños alemanes jugaban a esto para decidir qué jugadores iban en su equipo en el patio, por eso Tip tiene un pie ligeramente más adelantado que el otro. La cabeza alargada de Tap canónicamente representa una salchicha alemana, producto nacional. Uno tenía la camiseta WM, Weltmeisterschaft, es decir, Copa del Mundo, mientras que el otro llevaba el 74 del año, y fueron no solo la primera pareja de mascotas, sino las primeras patrocinadas, ya que sus botas eran Adidas. Y digo que son políticas porque efectivamente estos hermanos pretendían ser un símbolo de la unión entre las dos Alemanias, y algunos hasta dicen que su existencia fue lo que inició la unión, que se dio entre el 89 y el 90. No sé si está confirmado, pero a mí me suena como algo muy serio para iniciar por el zipizape del Oktoberfest. A nivel de anuncio hay como 2 cortinillas animadas de 15 segundos en las que se les ve jugando al fútbol y la calidad es tan mala que ni se diferencia que son ellos, ojalá hubiese más, y además su presentación está grabada, 1 minuto entero en el que muestran dibujos originales y su merchandising. De este pues lo que os esperáis, pequeñas figuras de goma, peluches, tazas y llaveros, además de unas cuantas estatuas más detalladas para decorar. Tienen más que Juanito, pero tampoco es una locura, siendo que lo que más me llama la atención es esta copa que siempre muestran llena de cerveza. Tip y Tap gustaron un montón y al igual que Willy fueron mascotas mientras el país anfitrión ganó el mundial, pero a mí no me gusta mucho a nivel de diseño, son básicamente Juanito otra vez, hasta se les ve la barriga por tener la camiseta levantada, cero originalidad. Y espero que no os hayáis cansado porque el mismo prototipo de niño pequeño futbolista con la equipación del país feliz de estar ahí lo veremos en el 78 mientras analizamos a Gauchito, la mascota del Mundial de Argentina. Llamándose originalmente Mundialito, estamos ante un chaval vestido con la equipación al completo de su selección, a excepción de un pañuelo amarillo, un gorro en el que pone Argentina 78 y un rebenque, un látigo corto, todos elementos significativos de los gauchos, jinetes nómadas de la Patagonia argentina. La historia que rodea a esta mascota es una llena de polémica y con muchas versiones distintas. Según Wikipedia, en 1972 se creó un concurso para escoger tanto al emblema como la mascota del mundial y el dibujante Hugo Casiglia se presentó con este chaval. Tras 3 reuniones se dieron los ganadores y Mundialito quedó tercero, pero en el 73 Stanley Rose, presidente de la FIFA en esa época, alegó que esperaba que para el 78 la mascota sonriese, haciendo referencia a que la que había ganado no le gustaba porque
porque no sonreía como las otras anteriores. Tras ese golpe, el diario Crónica empezó a criticar al ganador, otro niño vestido de gaucho, ya que no representaba el mundial, y mientras esto pasaba, el segundo puesto, un ñandú, fue acusado de plagio, lo que colocó a Mundialito como la siguiente elección lógica. Pasaron 5 años y Gauchito acabó en los estudios del absoluto genio Manuel García Ferré, donde Néstor Córdoba y Jorge de los Ríos refinaron el diseño para presentarlo y animar un corto, que por desgracia nunca se hizo, quedándose el proyecto solo en los dibujos. Pues eso es una versión. En cambio, según otras fuentes como el diario argentino Los Andes, el diseño se hizo originalmente en los estudios de Manuel García Ferré y más tarde Hugo Casillas fue llamado para refinarlo. Y según la página web Medio Tiempo, entre otras, fue creado por Carlos Vargas, que lo envió al estudio de Manuel, donde Néstor Córdoba literalmente lo robó y lo patentó como suyo. Sinceramente no sé cuál de las tres es real, pero yo cuento todas. En el 77 fue presentado y se distribuyeron sus diseños oficiales y símbolos, siendo aquí cuando adquirió el mote de Gauchito por sus obvias inspiraciones de vestimenta, y a nivel de producto hay bastantes figuras pequeñas, llaveros, peluches y demás. Pero lo que diferenció a Gauchito de las demás mascotas a nivel de merchandising fueron las estampas, cromos o figuritas. Tuvo álbumes, colecciones y creo que es la primera mascota que salía en el álbum oficial, aunque esto no lo puedo confirmar. Este mundial lo patrocinó Coca-Cola y por ello hay muchísimos vasos, platos, servilleteros y demás con la imagen del niño, y a nivel de publicidad animada tenemos lo mejor hasta el momento. Seguro que hay más cosas que no se conservan, pero tenemos una animación de 35 segundos con una canción de Bienvenido al Mundial protagonizada y cantada por él, que es una locura, súper pegadiza, súper motivadora y excelentemente animada, una locura. También, como está relacionado con Manuel García Ferré, aparece en un par de portadas de la revista Anteojito, justamente al lado del personaje homónimo, y durante unos cuantos números encontraríais tanto ilustraciones como póster de Gauchito. Pero quizá lo más interesante de Mundialito es que existió en la vida real, o al menos en parte, ya que Gabriel Neva, un chico de 6 años, se parecía tantísimo al dibujo que lo vistieron entero como él y lo interpretó durante la previa de algunos partidos. Gabriel sigue guardando todas estas cosas en el armario de su madre y recuerda con muchísimo cariño cómo interpretó a esta mascota, aunque en su momento no recibió las mejores críticas. Para empezar, decían que se parecía mucho a Juanito, y a ver, también se parece a los otros dos tontos, son todos niños con la equipación del país, no veo la queja, y hubo polémicas por las marcas porque la FIFA era patrocinada por Adidas y decían que Mundialito llevaba Puma. Pero para continuar, Argentina estaba pasando por un momento político muy complicado en aquella época, estando en una dictadura militar tras sufrir un golpe de estado, lo que llevó a que muchísima gente intentase boicotear el torneo y se hiciesen carteles utilizando a Gauchito de manera negativa. Además, que la mascota de un mundial que para empezar quizás se debía haber celebrado en otro lugar llevase un látigo, un arma violenta que asemejaba a la violencia que ejercía el dictador Jorge Rafael Videla, parecía de todo menos apropiado. Aunque con eso es una mascota súper querida y por tercera vez hasta ahora fue mascota anfitriona que vio levantar la copa a su selección, lo que le da muchísima mística y creo que se merece el amor que le tiene la gente. Para 1982 trataremos una que me hace especial ilusión, ya que entramos en el mundial de mi España querida, que como ya hemos visto y veremos, realizó un concurso para decidir su mascota que acabó recibiendo más de 600 candidaturas. Entre los finalistas tenemos al toro Toribalón y al torero Brindis, nombres geniales pero mascotas fatales porque hacen parecer que en España solo somos toros, paella y flamenca. Me alegra que quien acabó ganando representa una parte de mi país que no se menciona tanto, ya que siendo la fruta que más se exporta de España y siendo famosa la de Valencia y otras zonas, tenemos al mítico Naranjito. Naranjito fue creado por los publicistas sevillanos María Dolores Salto y José María Martín Pacheco, haciendo algo contrario a lo que hicieron con Juanito y evitando de manera radical los tópicos, diciendo abiertamente que querían evitar los toros y las panderetas como mascota. Fue la primera mascota en no ser ni un niño ni un animal, que son los dos tipos que más vamos a ver, pero tampoco vamos a fliparnos con la originalidad porque es una naranja con la equipación del país y originalmente recibió una sola cosa, crítica, crítica y más crítica, ya que la gente casi de manera inconsciente prefería estereotipos en sus mascotas. Reprochaban que la naranja no representaba a España entera, solo a Valencia, y que debían haberlo hecho mucho más español, lo que sea que signifique eso. Hubo hasta manifestaciones para cambiarlo, alegando que para una vez que vamos a ser los anfitriones del mundial, vamos con esta basura de mascota. Había críticas lógicas, que entiendo, como que el diseño no te guste o que te parezca que no es simétrico, pero de ahí a decir que la naranja tiene el espíritu franquista hay un salto. En la época la gente lo criticaba por criticar, pero por suerte esto no afectó a sus creadores. El merchandising y nivel publicitario de Naranjito estuvo muy por encima de su popularidad inicial, apareció en decenas y decenas de productos, desde las figuras, llaveros y peluches que vamos a ver con todo, hasta vajillas, lámparas y ropa de todas las formas y colores. A nivel de anuncio tenemos unos cuantos, en este lo vemos animado junto a escenas de la vida real para promocionar los caramelos Naranjito con sabor a naranja
naranja fresca, y en este otro de Coca-Cola vemos un ejército de naranjitos de distintos países publicitar las pegatinas que se conseguían entregando tapones de botellas especiales con la mascota dibujada. Este no está animado y es para promocionar el colgante de naranjito que lo tiraba hacia abajo y subía moviendo las piernas como si corriese y chutase. Y como estábamos en España hace 40 años, hay un fragmento en el que el narrador grita "¡Mira cómo sube!" mientras vemos a la mascota escalar las tetas de una mujer a la vez que un hombre se quita hasta las gafas para mirárselas mejor. Impagable. Para terminar, un anuncio de los bollos Bimbo en los que se publicitaban libros en los que Naranjito te contaba la historia de los mundiales y con un papel calco para calcar tus jugadas favoritas. Me encanta porque sale jugando con unos niños e interactuando con ellos y la animación está súper bien integrada. Bueno, y una cosa es tener anuncios animados, pero Naranjito tuvo una serie animada al completo con 26 capítulos de 20 minutos cada uno que estuvo en emisión un año entero desde el 81 hasta que terminó el mundial. Fue producida por Radio Televisión Española, BRB y Nippon Animation, que habían trabajado juntos muchas veces y contiene tanto historias de animación con personajes originales como metraje real de lugares como Madrid, México o Inglaterra. Los personajes originales son Clementina, una naranja que sirve simplemente de personaje femenino, Citronio su primo y Moviola y Marchi, un robot que reproduce VHS porque siempre es necesario. En su contra el villano Zruspa y su hijo Los Cocos. El argumento es que Zruspa roba las grabaciones históricas de los mundiales y quiere destruirlas, por lo que el Team Naranjito lo sigue por todos los países anfitriones a lo largo de la historia para pararle los pies. Es una locura. En el primer episodio le hacen una entrevista a Di Stéfano, el narrador de todos los partidos es Matías Prats, se emitió en un montón de países y está completa en YouTube. De verdad, es una de las curiosidades más grandes que he visto de todas las mascotas que vamos a cubrir. En el episodio 5 están en México y Naranjito no solo tiene una pistola, sino que amenaza a Zruspa con ella, a ver quién es el malo de los dos. De hecho, en este episodio salen muchísimas armas. A Pokémon, por algo parecido, le chaparon la emisión. Una cosa que me fascina de las mascotas son los trajes de mascota o botarga, y que en los mundiales van al estadio a animar a su selección, siendo Naranjito técnicamente el primero que tuvo. Juanito y Tipitap no tienen nada, mientras que Willy y Gauchito técnicamente tienen, pero no en el sentido estricto de la palabra, al ser actores reales, uno con una máscara y otro con ropa normal, y no alguien con un traje enorme. La botarga de Naranjito era una enorme bola naranja con un obvio hueco para los ojos y que no se molestaba ni en pintarse los brazos y piernas ni en ponerse leotardos naranjas. Se lo permito porque es el primero, pero es súper cutre. No puedo hablar del resto de mascotas así, pero Naranjito es un icono en mi país, súper querido, que está en el panteón de las mascotas españolas junto a Kobe y Curro, y que aún a día de hoy se utiliza en productos, cosa que no me puede alegrar más. Cuando llegamos a la final del Mundial de 2010 se empezó a utilizar un montón en redes porque nos enfrentábamos a Holanda y por su apodo era Naranjito contra la naranja mecánica, y de pequeño para mí Naranjito era familia de Ruperta, que era la mascota del 1, 2, 3. Pero eso creo que es más cosa de que yo no era muy listo de pequeño y de que soy racista de fruta y verdura. No pienso que todos los alimentos naranjas son el mismo, lo juro. En fin, vamos con el siguiente. Por primera vez en 20 años se repetía un anfitrión de mundial existiendo el concepto de mascota. Le tocó de nuevo a México Lindo, que esta vez nos ofreció una de la que no se sabe prácticamente nada sobre su creación, solo que de nuevo fue un concurso y que querían hacer algo muy diferente a Juanito, pero que representase al país. Y la verdad es que el resultado fue espectacular. No sé si inspirados por Naranjito decidieron pasar por segundo mundial consecutivo de los niños y humanizar un alimento típico mexicano y crearon a Pique, un chile con bigote que me encanta y que asumo que se llama así porque pica, o eso, perdieron una oportunidad muy grande de darle ese motivo. Para su ropa reciclaron la equipación de la selección y el sombrero de charro, pero en una decisión de diseño muy acertada, realmente no es un sombrero sino una visera, y la parte alta del sombrero la hace la propia forma del chile, un toque súper original. A nivel de merch está bastante bien, no es el que más tiene, pero lo que tiene es de calidad, muchísimas calcomanías, pegatinas y pelotas, una hucha y unas cuantas figuras, todas con la misma pose, apoyado en un enorme balón que siempre lleva consigo y que es más grande que la mitad de su cuerpo. Pero a nivel de anuncio animado está hasta mejor, igual que Gauchito también tiene una animación dando la bienvenida al mundial con una canción súper pegadiza mientras se mueve y hace filigranas con el balón, en serio, chulísimo. Y ya patrocinando otros productos que no son el propio mundial, lo tenemos en un anuncio de Kinder, ya que tuvo una colección entera para él que salió en Brasil y que es genial, es la imagen de Vitroplas y tuvo una línea entera de chicles con su cara. Este está en portugués, así que asumo que también es de Brasil. Sale un chaval disfrazado de Pique enseñando sus chicles ping pong que se parten para que puedas compartirlo, y este otro que está en español muestra el Pique Gol, un juego de mesa que parece de estrategia con muchos mini piques y un campo de fútbol. Tuvo unos rotuladores enormes que parecen bastante incómodos con su cara, que venían en 6 colores, siendo su cabeza el propio rotulador y el sombrero la tapa, y también aparecen algunas cortinillas publicitarias de América Televisión simplemente vendiendo cosas en general, junto a otro personaje que no sé quién es, pero al que se refieren como Américo el Mundialista. Y para terminar, echemos un vistazo a su traje de mascota, muchísimo
muchísimo mejor que el de Naranjito. La parte por la que se veía se camuflaba muchísimo mejor al estar en medio del sombrero y la ilusión de que un personaje chiquitín es genial, aunque inhabilitaba los brazos del actor que estarían por aquí, supongo. Hay un vídeo de 3 segundos de él en movimiento que mola muchísimo, pero como Willy, por la calidad de la cámara y la forma tan rara que tiene el personaje, parece que hayan captado a un ser extraterrestre saliendo del Área 51 y da bastante mal rollete. Entramos en la maravillosa década de los 90 y un mundial tan importante solo podía tener de anfitriona a la selección europea con más títulos, Italia, que tenía 3 empatadas con Brasil y que para su mascota nos ofreció algo completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. De nuevo se realizó un concurso en el que se presentaron mascotas bastante en la línea de lo que hemos visto, alimentos como pasta y pimientos humanizados, niños vestidos de romanos, balones con ropa de senador, pinochos futbolistas y demás, todo muy estereotípico y definitorio del país. Pero ninguno de ellos se llevaría la corona, y es que entre las decenas de participantes sobresaldría Lucio Boscardin, un artista peculiar, abstracto, que decidió alejarse por completo de todo lo convencional, evitando niños, alimentos y animales y creando a Chao, al que solo puedo definir como un... algo. Xiao era un coso, su nombre no tiene más misterio, es como se saluda en Italia, como si Naranjito en vez de así se hubiese llamado Hola, y son, creo que cuento, 8 líneas de bloques con los colores de la bandera de Italia y un balón, que ni siquiera es el balón oficial del mundial, como cabeza. La gracia de Xiao era que con su cuerpo podía formar la palabra Italia, y en sus publicidades se aprovechaba muchísimo de la animación en 3D por ordenador que estaba empezando a surgir y por su forma no dio posibilidad a mucho merchandising. Tuvo unas cuantas figuras, sí, pero más que eso eran estatuillas, todas tenían que tener prácticamente la misma pose porque no sabían cómo cambiarle el cuerpo y como la cabeza estaba separada en el dibujo original se las tenían que ingeniar. También hubo un montón de estatuas gigantes, algunos peluches que son rarísimos porque el concepto no se presta, funcionaba muy bien como llavero metálico, he encontrado un par de coches temáticos y una pelotita de Coca-Cola, pero sin duda lo que más me gusta es el aspecto artístico. Xiao funcionaba perfectamente en cuadro, aunque no tiene mucho, y este en el que se ven unos cuantos en un fondo azul y negro me encanta y lo tendría en mi casa sin duda. Vamos con los anuncios y apariciones animadas en general. Tiene un anuncio en el que se vende un llavero suyo en oro, plata y platino, y otro en el que se publicita no sé si una estatua suya o simplemente se enseña la mascota para promocionar el mundial y ya. Pero lo mejor es este metraje del canal 13 en el que durante un minuto entero vemos al bicho animado, jugando al fútbol, flotando mientras lo rodean palabras en italiano, nos dicen que su nombre se escogió en un concurso siendo otras opciones por ejemplo Amico y vemos merchandising. También tenemos un modelo en 3D en la vida real y cómo se hicieron a ordenador que como he dicho estaban aderezados por ese riquísimo 3D primitivo de hace 36 años que tanto me gusta a mí y a la mayoría de este canal. Que se mueva medio como un humano ya es un logro, pero más logro aún es transformarlo en traje de mascota, y en este promocional de Australia, que dura casi 4 minutos, podemos ver fragmentos en los que hay gente con ropa medio parecida al bicho. Y en esta imagen vemos como su botarga, entre comillas, era un traje de licra apretado con los colores de la bandera y una cabeza de balón, aunque no he encontrado ni vídeos ni información que indique que se usase en los partidos. Xiao es una mascota súper particular, pero que me encanta, tiene todo lo que me gusta, no es mi favorita ni de lejos, pero tampoco es la que más odio ni la peor, como es considerada por la mayoría de fans mundialistas, así que vamos a dejarle su hueco en nuestros corazones y pasemos a la última del vídeo. En 1994 vivimos un mundial con polémica, qué sorpresa, la sede fue a parar a Estados Unidos y el mundo se quejó de que se la diesen a un país que no tenía ningún tipo de tradición futbolística. Para que os hagáis una idea, la Major League Soccer, es decir, la primera división estadounidense y canadiense, tuvo su primera temporada en 1996 y se creó a raíz de este mundial en el 93 porque era vergonzoso que la anfitriona de un mundial ni siquiera tuviese liga propia. Tenían bastante presión encima con la mascota, venían del fiasco absoluto de Xiao y tenían que demostrar que podían hacer algo bien y que merecían ser anfitriones, así que como otra cosa no, pero Estados Unidos tiene muy buenas empresas de dibujos animados, fueron directamente a contactar con Warner Brothers. Llevábamos 7 mascotas hasta ahora, 2 comidas, 3 niños, 4 si cuentas que Tipitap son 2, un cachivache y un animal, la primera, por lo que pensaron en volver a los orígenes y 28 años después crearon la segunda mascota animal, Striker, un perrete delantero. El diseño de Striker, cuyo nombre es efectivamente simplemente delantero en inglés, me parece basiquísimo, es un perro de la Warner, puedes verle cositas de otros perros que tienen en sus dibujos, va con una equipación estadounidense que no la que usaron ellos en el mundial, que es de otro color y poco más. En principio lo escogieron porque en Estados Unidos hay muchos perros mascota y porque representa
representaba las buenas cualidades como la lealtad y la amistad, el mejor amigo del hombre y del futbolista, pero simplemente me parece tan soso. Es un perrillo, no tiene mucho más que ver con Estados Unidos que con cualquier otro país, no innova y no arriesga, tiene menos de 5 dibujos oficiales, a nivel de merchandising tiene figuras y sobre todo peluches, la mayoría chulísimos, pero no he encontrado mucho más. Como muchos mundiales que vienen y vendrán, Coca-Cola tuvo mucho que ver en la promoción y hay latas que tienen a Striker con la bandera de cada país, además de aparecer en las botellas, eso sí que es súper coleccionable y me encanta. Apariciones animadas tampoco tiene muchas, tiene un fragmento como cortinilla para la Radio Caracas donde aparece junto a la mascota de la propia radio y este león me parece incluso más interesante, aunque entiendo que no quisieran repetir mascota animal y que encima también fuese un león. Y ya está, no tiene ningún fragmento animado más, en la intro del mundial no aparece y la única cosa que he podido encontrar es la intro del juego World Cup USA 94 en la que una versión suya en pixel art enciende una luz y hace un par de filigranas al inicio del juego. En las versiones americanas al menos aparece en la portada, siendo que en las europeas lo cambian por un futbolista real y no sé, me habría gustado que al menos pudiese ser jugable en su selección, pero es que ni eso. Lo que sí que puedo decir es que al ser una mascota tan tradicional, un personaje de la Warner se traduce literalmente a la perfección al traje de mascota. De este sí que existen muchos vídeos animados en los estadios y estando con gente y la verdad es que me encanta, me cuadraría perfectamente verlo andando por la Warner de Madrid. Y con esto hemos cubierto la mitad exacta de las mascotas del mundial y a mí me encantaría seguir en este mismo vídeo y hablar de las otras 8 mientras nos adentramos a finales de los 90 y en todas las de los 2000, pero por desgracia físicamente no me daría tiempo. Como YouTube me penaliza como nunca cuando me salto una semana de subida, me veo obligado a partir el tema en dos mitades y la semana que viene contaremos la historia de las mascotas desde el 98 hasta este año, ya agarraos porque se vienen leyendas y costrazos. Esta ha sido la primera semana del mundial y como forofo del fútbol lo estoy disfrutando como hacía años que no disfrutaba, en parte porque el proyecto de España tiene muy buena pinta, debutan mañana lunes, así que ya sabéis, ya estad atentos porque como perdamos de Futix voy a hablar mínimo un 10% más picado de lo que debería. Y hasta aquí el vídeo de hoy, y al fin llevo 4 años esperando a que hubiese un mundial de fútbol para hablar de las mascotas y quiero hablar tanto de cada una que me veo obligado a partir el tema en vez de simplemente omitir contenido, así que espero que os gusten este y el siguiente y espero que no os moleste repetir tema. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retro sacrificios, George Porfire, Exalted Philly, Patata, Band, Pelusa Exe, Red Gigant, Kyokito, Sits Lara, Ponces, V. Marco Vanegas, NBR Ramos, Luis García, Marla Graña, Blue Jester, Blingy, What Are You Saying, Meshita, Lagarto Volador, Leitat Beast y Manuel RJ1. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda, una gracia inmensa a los adictos a los retro Black Sharon, Sirigi, Joana Martínez, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Nacho Art, Iván Malarde, Alex2911, Podqueen, Octavio Mauri, El Danes Idiota, Señor Robot, Andrés, Gato Naranjero, Derek Fan, El Bartolomeo, Suix, Kime Liendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenza, Diego, Sabaini, Nadia Pastelito, Tapagón, Lucio Allen, Gonza, Rafaid, J, Nia, Tobías, Camcharm, Clocket, Fran, Hiroe, Levin, Félix Link, Arián Gómez, Isanjeru, Jackie Mint, Pato Blogger, Kervirot, Shavin64, Tanje Mandarina, Nicoluti, Taichi Hikari, Anita Owo, 666 Hellcat, Yoshinobu, Chocomint, Lautor Allende, Keep YouTube, Esteban EC, Lunatar, Calzari, The Star Blue, Iván MR, Cotton Bonnie, The Egg Dragon, Demian GX, Lele Tiramisumi, Gamemaker, Penta, Andre F, Sin Your Teeth, Pablo Lorenzo, Roxy Poxy, Meta1057, Apolo Polo, Not Golshi, Morales, ALM y no sé qué más, Nenelindo, Pitusas, Guián, Valguialaul, Galaxias Congeladas, Estrés 500, Álvaro Daniel Guerrero, Fata Morgana, Camilo 16, Narlet Atli, Sofía Rellano, Yael González, Akiyama Chris, Blue Hull, Mimi Sayo, Aramis 32R, Pana, Bra 2010, Swagger Frank, Crowhead, Martina Zaya, Smashu Flashu, Ricky 910, Lautaro Jin, Sarcicat, Plantistidio, Franquisnata, Joaquín Moyano, Termoshead, Gregorio, Ale Severino, Daniel Geni, Agustín Miranda, Emma Cardó, Tomo Syndicate, Romita Sex, VNTC, Natski, Valentín Beloli, Bartrix, Embumpra, Valentín Balompié, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Sierra Heights, Bea, El Ricón de Alende, Piro Alberto, Ivanol, Don Cara, Casti GT, Obelisco Parlante, Adriano Sebastián, Alguien Inexistente, Quimera Jin, Adler Madrigal, Moneivic, Pelusita, Suico Artis, STRG NTC, Estoy Fuera de Órbita, Maleficarum y Sebastián Hincapié. ¿De a qué otros eventos debería cubrir las mascotas? Está claro, por ejemplo, que las mascotas de los Juegos Olímpicos serían un filón, pero también tenemos mundiales femeninos, equipos de baloncesto, comentádmelo, el cielo es el límite. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.